recuerdan, estábamos viendo donde dice profecía de la semana 70, eso es en el versículo 20, y solamente habíamos podido llegar hasta el 23, ¿cierto? O sea, si Dios lo permite, hoy terminamos este capítulo, sí, aunque es corto, pero sabemos que es muy importante y por eso vamos tan despacio, ¿sí? Para poder entenderlo, porque no es de verdad que no es fácil. No es fácil, este estudio es avanzado, ¿cierto? De pronto no es para nuevos, sino que es como requiere de haber estudiado como un poquito más antes, ¿sí? Para entender algo, para que no se nos haga como tan difícil, tan complicado, pero Dios es el que da el entendimiento, ¿sí? Dios es el que nos da el entendimiento, la sabiduría, a Él le pertenece, y por eso de la mejor manera, dispongámonos de la mejor manera para entender esa importante palabra, o sea, saber en qué tiempo estamos, quiénes somos según la palabra de Dios. Sí, entonces, ¿cuál es el propósito? Recordemos, primero que todo, qué era, de qué se trataba la profecía de las 70 semanas. Recordemos que Daniel estaba orando, primero que todo, ¿no? Daniel dice que cogió el libro del profeta Jeremías y empezó a leerlo, y cuando se dio cuenta que ya se iba a terminar los 70 años de cautiverio, empezó a orar, a pedirle a Dios que nuevamente los llevara a su tierra. Esa es la petición de Daniel, y recordemos que dice que Daniel todavía estaba orando cuando la respuesta vino. ¿Y cuál fue la respuesta? Una profecía, ¿sí? la mayor de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí estaba determinado lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, y ahí estaba profetizada la venida del Mesías. O sea, esa es la más grande profecía por eso, porque nos profetiza que Jesucristo iba a venir, se iba a ser hombre, iba a morir por nuestros pecados. Por eso la importancia de este mensaje, de esta palabra, ¿sí? Y vemos que todavía no se han cumplido las 70 semanas. Hasta el día de hoy se han cumplido 69 semanas, ¿sí? Falta una semana por cumplirse. ¿Y por qué lo sabemos? Porque miremos lo que dice ahí en el versículo 23. Dice, en el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mire, el primer propósito, ¿cuál es? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, esto todavía no se ha cumplido, ¿cierto? El primero, ¿cuál era? Dice en el versículo 24, ¿cuál era? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Eso ya se cumplió? Todavía no, ¿cierto? Todavía el pueblo de Israel, que es para el pueblo que fue dirigido al pueblo de Israel, todavía está en prevaricación, en pecado, expiar la iniquidad. O sea, ¿cuál era el plan de expiar la iniquidad? El sacrificio de Jesucristo. Pero ya se expió la iniquidad, aunque el Mesías, para eso fue provisto el Mesías, para expiar la iniquidad. Pero ¿qué pasó con los judíos? Ellos rechazaron a Jesús. O sea que todavía no se ha expiado esa iniquidad, o sea, está para tiempo futuro. Y dice, traer la justicia perdurable. ¿Hay justicia actualmente? No, ¿cierto? ¿Ya se cumplió esa justicia? No. Esto es para el tiempo del milenio, que es el reinado de un rey justo. Y dice, y sellar la visión y la profecía. ¿Ya pasó eso? No. Todavía no se ha sellado esa profecía. ¿Por qué? Porque todavía no se han cumplido las 70 semanas. Y por último dice, para ungir al santo de los santos. Ahí en otra versión, para que nos dé más claridad, se trata del lugar santísimo, ¿sí? O sea, para un tercer templo que va a haber, el Señor va a ungir ese lugar santísimo, porque nuevamente vuelven los sacrificios, nuevamente vuelve. Entonces, muchos piensan que se trata de Jesús, pero como les digo, en otras versiones dice ungir al santo de los santos. O sea que no se trata de una persona, sino de un lugar, el lugar santísimo. Bueno, entonces hasta ahí estamos, ¿sí? Hasta el 24, ahí habíamos quedado. Hoy vamos a retomar entonces el versículo 25. Dice esto: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas.
Entonces, lo primero que debemos recordar también es que estas semanas no son de días, sino de años. ¿Sí? En algunas partes la Biblia nos habla de semana. El significado de la palabra en hebreo semana es 7. Eso es lo que significa. O sea, 77, ¿sí? 77, 70 semanas. Muchos lo traducen de esa manera. Entonces, ¿desde dónde se empieza a contar esos 490 años? Dice, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. O sea, ¿y cuándo se dio esa orden? Bueno, recordemos que habían 3 decretos. Sí, se dieron 3 decretos en el libro de Esdras. Pero ¿qué pasaba? En esos decretos eran para que ellos volvieran a su tierra y también para que empezaran a edificar el templo, ¿sí? Pero no era como tal la orden de... Vamos allí, miremos ahí en Esdras capítulo 1, que es el primer... Perdón, sí, Esdras capítulo 1 del 1 al 4, si alguien lo tiene, por favor. Y vemos que es Ciro. Sí, Ciro es el primero que da el decreto. Esdras 1, del 1 al 4. Y alguien me busca, por favor, Esdras 6. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Entonces ahí vemos que ya ahí hay un primer decreto, ¿sí? De ir a construir Jerusalén. Este decreto también es confirmado por Darío, ¿sí? Está en Esdras 6:1, no lo leamos para que vamos avanzando en el tiempo. Simplemente cuando Darío lee y ve el decreto de Ciro, él lo reafirma, ¿sí? Reafirma ese decreto. Pero sí vamos a leer este otro decreto, Nehemías 2:1. Ese sí quiero que lo leamos, que es el dado por Artajerjes. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Listo, ahí vemos que hay una fecha, ¿cierto? Ahí, ¿qué fecha dice? Nisan, mes de Nisan. Ahí dice en el año 20. En el año 20 del rey Artajerjes. Del reinado del rey Artajerjes. Mire, ahí hay una fecha exacta. Ahí está mire que fue clave. Entre marzo y abril. Fue clave que Nehemías escribiera esa fecha. ¿Por qué? Porque ese es el inicio de la semana 70. O sea, eso es un cálculo exacto. ¿Sí? 490 años, dijo el Señor, que sería ese tiempo, y eso se cumple en días. O sea, eso se cumple tal y como está ahí, y eso es lo que estamos viendo. Por eso ahí es clave esa fecha. O sea, desde ese momento, eso fue en el año 445 antes de Cristo. Esa fue la fecha. Y dice entonces, volvamos a Daniel versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, ahí que empezó Nehemías a hacer, a reconstruir el muro. Ese fue el muro de Jerusalén. Y es más, él dice que pidió madera, ¿cierto? O sea, el rey Artajerjes da el permiso a Nehemías para que vaya y construya. ¿Y qué más podemos ver ahí en Nehemías? Si recordamos que tuvo mucha oposición, ¿cierto? Recordemos a Sanballat, a Tobías, que ellos se oponían a la construcción del templo. O sea, prácticamente Nehemías le tocó decir como un guerrero, ¿cierto? Para poder hacer eso, porque los enemigos no querían que se construyera el templo, que se construyeran los muros, ni se reedificara la ciudad. Sí, esto pasó. Bueno, entonces continuamos allí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
como populado, algo así. ¿Sí recuerdan el momento? ¿Cuál fue? Lo que nosotros conocemos como el domingo de Ramos. Ahí es cuando él prácticamente es como declarado rey de los judíos, ¿cierto? En ese momento que dice que él coge un pollino de alma pesado, ¿cierto? Y que es la entrada triunfal de Jerusalén. Y todos con sus ramas pues le hacen la venia y él pasa y en ese momento, esa es como la coronación del Mesías, ¿sí? Ese es el momento. El cumplimiento de esa Ahí se cumple esa profecía, o sea, ahí lo que tenemos que saber es cuántos días exactos hay, ¿sí? Entre el 445 hasta ese día, hasta ese momento que Jesús entra a Jerusalén. Y dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Sí? ¿Cuántas semanas? 7 semanas. ¿A cuánto equivale eso? 490. No, 7 semanas. 7 semanas. ¿De años o de días? De años, estamos hablando de semanas de años. ¿Cuánto es? 7 por 7. 49. 49 años. O sea, ¿cuánto tiempo duró la reconstrucción de Jerusalén? 49 años. ¿Ya? ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Mire que ahí hay que, si tienen una calculadora y quieren hacer cálculos, mejor, porque ahí se trata de hacer cálculos, ¿sí? O sea, yo aquí ya pues no traje la calculadora porque ya las había hecho, los cálculos, pero es importante eso, o sea, ahí nos está hablando numéricamente y debemos de entenderlo de esa manera, ¿sí? Entonces dice, miren que allí hace como una división entre las semanas, primero dice 7 semanas, luego dice 62 semanas y luego dice una semana. O sea que ahí la profecía de 70 semanas se divide en 3 partes. Volvemos a repetir. 7 semanas, 62 semanas y una semana. Ya, ahí hay esa división. ¿Y qué hechos ocurren durante las primeras 7 semanas o los primeros 49 años? La reconstrucción de Jerusalén. Y ese es el periodo que abarca la escritura del Antiguo Testamento. O sea, va hasta Malaquías. Eso va hasta el año 497. Permíteme corroborar ese número. Perdón, al año 397 a.C. O sea que hasta esa fecha, hasta el 397, va el primer segmento. Dice, desde el edicto para edificar a Jerusalén, durante ese periodo se reedificó la plaza y el muro de Jerusalén en medio del peligro de la oposición de los enemigos de Israel. O sea que eso se llamó tiempos angustiosos, ¿cierto? Y abarca hasta la finalización del Antiguo Testamento, Malaquías, el año 397 a.C. La ciudad fue reedificada. O sea que ¿cuánto tiempo duró? 49 años. ¿Listo? Ese fue el primer segmento. Vamos al segundo segmento. ¿De dónde a dónde va? Que son 434 años. Va desde que se terminó la reconstrucción de Jerusalén, o sea, hasta el año 397, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el año 32 después de Cristo, ¿sí? La entrada triunfal de Jerusalén. Ese es el segundo segmento. Y bueno, ahí podemos hacer un cálculo y es, mire, hay muchos cálculos, usted puede escuchar diferentes cálculos que empiezan, o sea, la base principal es que debe ser desde el año 445 hasta el día en que entra Jesús, desde que hace la entrada triunfal de Jesucristo. Y ahí podemos decir, pero bueno, ¿cómo se puede calcular esto? ¿Cierto? Si nuestro calendario está determinado por 365 días, ¿cierto? Que es lo que, y un cuarto de día, ¿cierto? Que es lo que se demora la Tierra en darle la vuelta al Sol, ¿cierto? O sea, un año solar. Pero el año bíblico es de 360 días, ¿sí? O sea, un año lunar. O sea, que no se puede hacer la cuenta de 365 días, sino de 360 días. También otra dificultad que puede haber también, ¿cuál es? Que muchos contabilizan el año cero y muchos no lo contabilizan. Algunos dicen que el año cero no existió y bueno, todo eso. Ahí cómo hacemos para no equivocarnos y para llegar al día exacto. Ahí lo que tenemos que hacer es multiplicar los años y saber cuántos días son. O sea, si hacemos eso, no vamos a tener pérdida. ¿Cuántos años dijimos que eran? Los 69
semanas, 483, o sea, menos 7 años, o sea, 483, y lo multiplicamos por 360, que dura un año lunar, entonces ¿cuánto da? 173.880 días, o sea, en días. Si lo convertimos a días, no vamos a tener equivocaciones que por el cambio de era, o sea, no hay equivocaciones, y exactamente esa fecha tenemos que dar. El domingo de Ramos, el 14 de marzo, bueno, para nosotros es 14 de marzo, pero para ellos es el 14 de Nisan, es decir, el 6 de abril del año 32 antes de Cristo. O sea que la profecía se cumplió exactamente. O sea, muy probablemente este sea el año en que Jesús, o sea, sabemos que, mire, una cosa importante, Jesucristo no muere dentro de las 69 semanas, ¿sí? Muchos dicen hasta la cruz de Cristo, pero no, eso fue antes, o sea, el día exacto de la semana 69 exactamente se cumple ese día, ¿ya? O sea que la muerte de Jesús no abarca la profecía para Israel, ¿sí? O sea, miren que esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si Jesucristo hubiera muerto dentro de la semana 69, nosotros, para los gentiles, para poder ser salvos, hubiéramos tenido que prácticamente judaizarnos, ¿sí? Porque recordemos lo que dice, 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel, o sea que nosotros en esa partecita, nosotros no tenemos parte en esas 70 semanas, es exclusiva para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces mire que muchos de los conflictos que muchos cristianos hoy en día tenemos es porque no diferenciamos qué es Israel y qué es la iglesia, ¿cierto? O sea, hacemos una mezcla que no, el Señor determinó que hay que ser su pueblo. Incluso muchos comparan a Raquel y Lea, ¿sí? Con la iglesia y con Israel, que ahí Raquel sería la amada, la que el Señor escogió primeramente, sería Raquel, y que la iglesia viene a ser Lea, ¿sí? Muchos hacen esa comparación, que puede ser, ¿cierto? Si lo vemos de esa manera. Bien, entonces, repito, entonces el domingo de Ramos, bueno, el mes de Nisan va desde mediados de marzo hasta mediados de abril, ¿sí? Entonces, probablemente este sea el día exacto, 6 de abril del año 32 después de Cristo. Bien, entonces, continuamos aquí en el versículo, a ver qué nos está faltando. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, lo que les decía ahorita. Los israelitas vuelven a construir la ciudad, el templo, el muro en tiempos difíciles, o sea, no fue tiempo fácil para ellos por toda la oposición que ellos tuvieron. Versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, dice después de las 62 semanas, lo que les estaba diciendo ahorita, no abarca la muerte de Cristo. ¿Ya? O sea, la muerte de Cristo está como en un paréntesis. ¿Sí recuerdan que hace 8 días les dije acerca de un paréntesis? Que nosotros estamos como, o sea, somos fruto de ese paréntesis. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Vamos a Efesios 3, versículo 5. Ahí es donde estamos nosotros, aquí estamos nosotros ubicados. Efesios 3, 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. No me lo vaya a cerrar ahí. Ahí que dice misterio. O sea que los profetas del Antiguo Testamento no sabían que era la iglesia. Daniel no supo que era la iglesia. Malaquías, Joel, o sea, todos los profetas del Antiguo Testamento no sabían. Este fue un misterio. ¿A quién le fue revelado? A los apóstoles, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Pablo. Entonces, miren, nosotros hoy en día tenemos más revelación que los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Miren que nos fue revelado ese misterio. Es más, nosotros somos parte de ese misterio, es un misterio. Y el versículo 9 de Efesios 3. 3:9. Sí. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. ¿Qué le está diciendo? Que ese misterio
es una dispensación, ¿cierto? O sea que es la dispensación de la gracia. O sea, nosotros estamos, a algunos no les gusta llamar la dispensación de gracia, sino la dispensación de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque en otros tiempos también había salvación. Y después de la iglesia también hay salvación. O sea, también, digamos, es gracia. Aunque se llame dispensación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el tiempo especial de la iglesia. Es algo por gracia, no por sacrificios, no por ley. Aunque por ley vemos que nadie se pudo salvar. Entonces, ahí estamos viendo que hay un paréntesis, ¿cierto? Y nosotros decimos, bueno, ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera aceptado al Mesías? O sea, no hubiera habido tal vez ese paréntesis tan largo, ¿sí? Porque igual estaba profetizado que Jesús venía a morir en un paréntesis, ¿cierto? Porque ahí lo dijo, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Igual, pero mire, hubiera sido mucho más cortico. ¿Qué pasó con ese paréntesis? Se hizo extenso. ¿Y cuánto dura? Eso es lo que no sabemos, ¿cierto? Hasta ahora, ¿cuánto ha durado? 2000 años, ¿cierto? Que es lo que llevamos, la iglesia está esperando el arrebatamiento de Cristo, ¿cierto? No sabemos cuánto tiempo más puede tardar 50, 100, uno dice, bueno, pero es que los tiempos están tan malos que de pronto no, pero mire, para el arrebatamiento no hay ninguna señal que diga, mira, estas son las señales antes del arrebatamiento, no. La Biblia nos habla en Mateo 24 de las señales, pero antes de la segunda venida, ¿cierto? Todo lo que dice, terremotos, pestes, hambre, miren que son señales, pero para la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Sí, pueden leer y verán. No se trata de las señales del arrebatamiento. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento y no hay algo que lo determine, ¿sí? Simplemente nosotros vemos algo así como las señales en cuanto al tercer templo, ¿sí? En cuanto a eso más o menos que la construcción está, o sea, que esté pues avanzando en la construcción. Dice, continuamos en el versículo 26, dice, se quitará la vida de los mentiras príncipes, mas no por sí. A ver, algunos de ustedes que me expliquen qué entienden por ese versículo, mas no por sí. ¿Qué comprenden allí? ¿Qué comprenden, Marina y Jorge? ¿De cuál? Ese que dice, el versículo 26, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué comprenden por ese versículo? Se quitará la vida y después de la semana 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, pues, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entienden por más no por sí? al Mesías, mas no por sí. O sea, que se la quitan como, o sea, se le quitará la vida como, ¿cómo se le explica? Se la quitará se le quitará la vida al Mesías, pero lo se entiende como la carne, ¿no? Lo que él se ha hecho convertir, pero no por sí. O sea, no él en sí no, sino que le quitarán allí por ese ratico nomás. O sea, que otro le van a quitar, pero él no. Sí, ¿Eso es más o menos? O sea, más o menos es que se la quitarán a él allí, otro, pero él seguirá viviendo, no por sí. O sea, Bueno, se le quitará la vida al Mesías, pero no por sí. usted no entendió algo ahí. Alberos. ¿Qué comprendiste? Pues que él no en los evangelios dice que no la quitan los que quieren, sino que la pone y la vuelve a quitar, la vuelve y lo va a tomar. No por sí. Claro. Bueno, ahí mire, o sea, lo que uno aparentemente entendiera es que él mismo no se va a quitar la vida, que él no se va a suicidar, o sea, lo que aparentemente quisiera decir, si no se otro la van a matar. Pero bueno, o sea, ahí hay otras versiones que nos ayudan. Mire que a veces una versión no es suficiente para ayudarnos a Dice la otra entender. versión, sí. Hay otras versiones, otras dos versiones que yo busqué, y una de ellas dice, y no tendrá nada. Y otra dice, ¿Y no tendrá nada? sí, y no tendrá nada. Y otra dice, sin que parezca haber logrado nada. O sea, tratemos de explicar, mas no por sí, quiere decir que él no muere por su propio pecado, sino que muere por otro. O sea, si se tratara de explicar ese versículo así. O sea, no muere por sí mismo, sino por otros, en beneficio de otros. Pero la otra versión dice, y no tendrá nada. Quiere decir que él va a estar sin amigos, va a estar sin honor, rechazado y abandonado aún por el Padre. El Padre también, recordemos que el Padre lo abandonó. O sea que eso también quiere decir, y no tendrá nada. Y la otra parte dice, sin que parezca haber logrado nada. O sea, porque los judíos lo rechazaron. Aparentemente, él al morir
no fue de pronto a la vista de los judíos, dice, no, pero este es nuestro Mesías. Ellos lo rechazaron y él aparentemente si se viera de esta manera, pueden decir, no, pues fue un fracaso. Murió en vano. Sí, Murió en vano, ¿cierto? Que sabemos que obviamente no fue así, pero eso es lo que quiere decir el texto, sin que parezca que haya logrado nada, pero nosotros sabemos que es la más grande victoria Amén. que él tuvo, ¿no? Morir en la cruz y resucitar al tercer día. Bien, entonces dice, más no por sí. Dice, y él fue, bueno, ahí, paremos ahí un momentico más. ¿Qué otros eventos ocurrieron durante el paréntesis? ¿Sí? Durante ese paréntesis. Bueno, primero, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo y con ello el inicio de la iglesia, o sea que ahí inicia la iglesia. También la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿sí? Ahí ocurre, ya estaba profetizado. Recordemos que cuando Jesús hace lamento, dice Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, y también él llora porque él puede ver lo que va a acontecer. Dice, no quedará piedra sobre piedra sin que sea que no sea derribada, o sea, todo iba a quedar destruido. Mire, el libro de la Biblia nos revela la destrucción del templo, la reconstrucción que vuelve y o sea, todo esto la Biblia lo está mostrando continuamente, tanto la destrucción como la reconstrucción del templo. O sea, todas esas profecías están en la Biblia. Bien, entonces dice la muerte de Jesús. Bien, ¿qué otra cosa ocurrió durante el paréntesis? La diáspora judía. ¿Qué es la diáspora? Que ellos fueron esparcidos por todo el mundo, ¿cierto? Hasta el día de hoy ellos están esparcidos. Solamente fue hasta el año 1948 que fue reconocido como Estado, pero actualmente ellos están esparcidos. No, ya la mayoría han llegado. Por todo pero todavía no, bueno, la diáspora, bueno, están Prácticamente retornando con los esa parte se ha cumplido porque muchos han llegado a Israel, han puesto las noticias. Negritos africanos, judíos, chinos, judíos han llegado. Hasta de aquí a América han llegado judíos allá. Eso es lo que pasó con Netanyahu, que estaban prohibiendo la colonización nuevamente de ellos y por eso tuvo un problema con Palestina. Bien, pero todavía falta, ¿no? Ojalá. Bueno, eso se dio, esa diáspora se dio también durante ese periodo del paréntesis. Dice, ahora sí, versículo, creo que sí voy a alcanzar a terminar el de hoy. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ahí dice, mire, hasta allí hay como un punto y coma, y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ya aquí cambiamos del Mesías príncipe, que es Jesús, a un príncipe que ha de venir. ¿Y de quién se trata ese príncipe? Del anticristo, ¿verdad? Este es el anticristo. Hay un libro muy bueno que se llama El príncipe que ha de venir. Si algún día tienen la oportunidad de leerlo, se trata del anticristo. Ahí en esos libros se calcula también todas estas predicciones del libro de Daniel. Dice, ¿cuál es el pueblo de ese príncipe que ha de venir? Los romanos. Si nos acordamos de la estatua, de la visión de las cuatro bestias, ¿sí? Donde había un pueblo romano, o sea, el anticristo surge de la unión de los romanos, del imperio romano revivido, ¿sí? Y ahí surge el anticristo. Entonces aquí, o sea, no necesariamente quiere decir que el anticristo vaya a ser romano, ¿sí? O sea, vaya a ser de la nacionalidad italiana, no necesariamente quiere decir eso, pero sí va a surgir desde ese conjunto de naciones, ¿sí? Va a surgir desde todo ese conjunto de naciones. Y dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí es donde yo les digo, donde les acabo de decir que Jesucristo profetizó, y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. El emperador, el general Tito Vespasiano hizo esto. O sea, ellos incendiaron el templo, mataron a más de 1 millón de judíos. O sea, eso fue terrible. Ahí se estaba cumpliendo
esa profecía. Y dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, ¿a qué se refiere esa parte? Y su fin será con inundación. Bueno, yo no encontré muy pocos comentarios sobre esa parte, ¿sí? Pero puede tratarse de qué? Uno, de la inundación de tropas romanas, de la invasión, pues ellos invadieron a la ciudad de Jerusalén, de la invasión, y lo otro dice, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Mire, esto quiere decir que el pueblo de Israel continuamente está en guerra. ¿Y eso se ve todavía? Todavía se ve. Mire que hasta el fin, o sea, ellos no tienen reposo, no tienen descanso de la guerra, sino que ellos por todo el tiempo, continuamente, están en guerra. Ellos están prácticamente acostumbrados a las sirenas, ¿sí? Que allá en la ciudad de un momento a otro suenan las sirenas y ya quieren decir que tienen que refugiar en algún lugar, ¿sí? Ellos ya conocen de eso, ya continuamente, aunque es un lugar que es seguro, ¿sí? O sea, no es un lugar que es inseguro, no es un lugar muy seguro, el país de Israel, pero está en continua amenaza, o sea, irá con todos los enemigos. Y ahí dice eso, ¿no? Y dice, será con inundación. También se puede referir, aparte de las tropas, se puede referir también hay un historiador, se llamaba Flavio Josefo, que él era judío, escribía todo acerca de lo que estaba pasando. Él vivió esos momentos de esta toma a Jerusalén, del asedio, ¿sí? Él vivió y él escribió en un libro llamado Antigüedades, escribía cómo fue eso, o sea, cómo la sangre corría por las ciudades, ¿sí? Por la ciudad de Jericó, o sea, cómo todo eso, cómo era como algo así muy similar a los ríos de sangre. Y que eso también lo vimos y lo comparamos cuando hablamos de que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Que ahí hicimos como la comparación de lo que el historiador cuenta en su libro y lo que posiblemente es. Que muchos dicen, uy, pero tanta sangre derramada, puede tratarse, puede ser, porque recordemos que fueron más de 1 millón de judíos que murieron en esa toma. Entonces dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, entonces hasta allí podemos decir que esto es bueno, que es pasado, aunque esto también se va a cumplir en el futuro. O sea, esa profecía es de doble cumplimiento. También vuelve nuevamente la destrucción nuevamente del templo. O sea, el templo nuevamente es profanado, ¿sí? La ciudad también nuevamente. Versículo 27 dice, y por otra semana. Aquí ya vemos la tercera división, la última división de la semana 70. O sea que ¿cuánto dice una semana? ¿Cuánto es una semana? 7 años, ¿cierto? Una semana, 7 años. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero ahí de quién está hablando. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea que no solamente, mire que dice muchos, no solamente al parecer va a ser con Israel, sino que al parecer van a haber otras naciones involucradas, ¿cierto? Dice confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? Del anticristo, ¿cierto? Y de que muchos, miren que nosotros estamos viendo cómo Israel en estos momentos, poco a poco, está haciendo pactos de paz, ¿cierto? Con diferentes países. Eso lo vimos, ya no he vuelto a ver noticias de la actualidad, ¿se acuerdan? Pero sí se acuerdan que había firmado el pacto con ¿qué países eran? Bueno, con Arabia Saudita creo que fue, y habían otros más. Y habían otros que querían firmar el pacto. O sea, todo esto, por estas señales sí podemos ver de que el tiempo se acerca. O sea, por estas señales de... Y mira, algo que pasaba, que Trump era el presidente que quería lograr esos acuerdos, ¿cierto? El de ahora no, el de John Biden de ahora no se preocupa por eso. Pero que en estos días veamos una noticia que probablemente Donald Trump puede volver a llegar a ser presidente. Puede volver a hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Joe Biden ha perdido mucha popularidad. Sí, ha perdido mucha popularidad y muchos quieren incluso reelegir otra vez a Trump. O sea, podría ser el hombre que agilice esos pactos, ¿sí? O sea, lograr que...
Claro. Ya sería lo bíblico. Claro, ya lo vi La lo cosa que. de Dios, por ahí Claro. es la que- Porque es el único presidente que ha hecho esa obra de los pactos, de volver a poner la embajada de Jerusalén, la Estados Unidos en Jerusalén, Está todos esos preparando movimientos. Es el único que ha hecho eso. Y uno dice, ya se está preparando. Entonces sí, puede ser Ah, como sí, el como para Ciro, bien, ¿no? ¿no? Mira que el Ciro moderno, incluso hay una, en el mismo pueblo de Israel, en estos días hizo una moneda, eligió una moneda, donde estaba Ciro y estaba Trump, ahí. O sea que ellos compararon a Trump con Ciro, aquel que permitió pues que el Señor incluso le llama mi siervo, mi ungido, a Ciro. Imagínense, entonces Trump aunque no son cristianos, son paganos, pero hacen lo que Dios los manda a hacer. Exacto, lo que Dios los manda a hacer. No, ellos no saben. Pero por eso, pero Eso. de cierta manera saben algunas cosas. Puede ser, sí. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero ¿qué dice? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren que hay otro versículo que lamento no haberlo apuntado, que dice que ellos van a hacer el pacto con la muerte. Sí, ellos van a hacer eso, lo dice la Biblia. Harás el pacto con el convenio con el Señor, van a hacer ellos. O sea que ese pacto aparentemente les va a traer paz, van a volver ¿usted se imagina en este momento los judíos no tienen permiso de ir al templo donde está la mezquita de la roca, ¿sí? La mezquita de Omar, ahí ellos no pueden ir, ellos no tienen permiso de acercarse ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar está siendo profanado por los gentiles, ¿sí? por los musulmanes. ¿Sí? Ese lugar es sagrado para ellos y no tienen el derecho, supuestamente, atrevidos, porque ese templo les pertenece a ellos. O sea, ese era el lugar ahí donde estaba, esa es la explanada del templo. O sea, ahí debería estar el templo, pero ellos lo tomaron. ¿Qué existe en lugar del templo? El muro, ¿cierto? Donde continuamente ellos van a lamentarse, van a llorar. ¿Por qué? Por no tener un templo físico donde ir y adorar. ¿Sí? Pero entonces, aquí dice que nuevamente dice que a la mitad, al principio de los 7 años de la última semana, que mire que hay esa división, falta por cumplirse esa última semana, y que recordemos que no está relacionado con la iglesia, y que esa es una muy buena base bíblica para nosotros entender de que la iglesia no pasa la gran tribulación, ¿cierto? Hay muchos cristianos que dicen, ¿cómo así? Si la Biblia dice que el Señor no va a hacer pasar por tribulaciones y por cierto, y piensan que es la gran tribulación que la iglesia va a pasar, pero también hemos visto que el Señor dice en Apocalipsis 3, te libraré de la tribulación que viene, de la hora de la prueba. de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. O sea, el Señor promete a su iglesia sacarlo, o sea, no tiene nada que ver, en este caso, la iglesia con Israel. O sea, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, ya empieza el cumplimiento, ¿sí? No sabemos si exactamente el mismo día o puede empezar unos días más, porque ¿qué es lo que da, según la Biblia, qué es lo que da la apertura? El pacto, ¿cierto? Ahí lo está diciendo. Y por otra semana confirmará el pacto. O sea, ahí cuando se firma el pacto de paz, es cuando da inicio, empieza a contarse exactamente 7 años. Mire, si se cumplió el tiempo en el pasado, en el futuro también se va a cumplir. 7 años, ya el Señor dijo 7 años. Entonces imaginan los cristianos que se queden aquí, pues digo yo, mal llamados cristianos porque no eran verdaderos cristianos, ¿cierto? Porque si se quedan aquí es porque había hipocresía, había pecado, entonces no estaban realmente convertidos, ¿cierto? Porque el Señor se lleva a sus hijos, el Señor se los va a llevar. ¿Se imaginan el momento cuando darse cuenta que van a ser 7 años de angustia, de tribulación? Miren, nosotros hoy pensamos, están ejerciendo tanto los gobiernos presión que, o sea, no nos están diciendo es obligatorio la vacuna, ¿cierto? Pero al impedirle entrar a restaurantes, a ciertos lugares, es casi una imposición, ¿cierto? Aunque ellos digan, no es obligatorio, si usted quiere ir a lugares donde va a haber aglomeración, pues entonces ahí usted tiene que ser vacunado. O sea, es casi una obligación. ¿Y por qué lo quieren imponer? O sea, hay muchos de nosotros que no queremos.
¿cierto? De pronto hasta el último momento no queremos porque puede traer, o sea, puede ser perjudicial, no lo sabemos, ya no se sabe las consecuencias a largo plazo, a 2 años, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Qué problemas de salud puede traer? Eso no se sabe, porque todavía no ha pasado el tiempo, ¿cierto? Aunque bueno, muchos lo han hecho, obviamente, pero se imagina cuando realmente sea la marca ya. O sea, ¿cómo las personas van a sentirse que no pueden comprar, o sea, comprar comida? Sí, ya obligatorio, ¿no? Ahí sí, para los que se queden en ese tiempo va a ser muy duro, eso sí va a ser terrible, incluso para los judíos va a ser durísimo porque el trato es que con esa ellos. imposición psicológica que están creando ahorita es un ensayo, a cuando ya sea obligatorio la imposición O es, sea, nosotros estamos ya viendo, sea vamos, ya está cerca. estamos viendo la antesala de lo que será eso. Estamos viendo cómo los gobiernos quieren imponer algo y la vigilancia que tienen ellos. Porque realmente ellos tienen la vigilancia de todo. O sea, ellos tienen nuestros datos. ¿Cierto? ¿Quién no tiene un teléfono y quién no tiene WhatsApp? Para decir, no, yo no estoy en el sistema. Tienen espías. No tiene, bueno. No espían. Pero bueno, su mamá sí tiene, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces tienen los datos de su mamá y tienen también sus datos. Entonces no tienen, pero hoy en día la mayoría contamos con un teléfono, nos metemos a Facebook, ¿cierto? Entonces allí todos nuestros datos están abiertos. Bien, dice, y confirmará el pacto con muchos, pero la mitad, ¿qué va a pasar? Lo va a romper. Mire que ahí hay otra división clara, de 7 semanas. Se divide en 3 años y medio y 3 años y medio, ¿cierto? Dice 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. O sea que a la mitad, al principio él va a decir, venga, que esto es Todo chévere. sí, o sea, esto es lo bueno, hagan el pacto y va a mostrar una cara. Pero ya después de los 3 años y medio va a mostrar su verdadera cara. Ahí sí va a mostrar quién es realmente el anticristo. Y ahí va a decir, no hay más pacto, ahí va a romper el pacto, ahí se va a desatar realmente quién es el monstruo, ahí sí va a ser, mejor dicho, va a mostrar, va a pelar el fuego, ¿cierto? Va a mostrar realmente quién es y a quién eligieron. Sí, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren una cosa, acá en los versículos anteriores vimos que el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidas, el templo fue destruido, ¿cierto? Y acá dice, o sea, acá ya supone que hay un templo, ¿cierto? ¿Sí o no? Vea, dice, hará cesar el sacrificio. Actualmente en Jerusalén no hay sacrificios, ¿cierto? Ni hay ofrendas. ¿Por qué? Porque no hay un templo. Pero acá, para ese momento, dice que sí va a haber un templo, sí se van a ofrecer sacrificios. O sea que en algún momento van a hacer ese tercer templo. Y eso es lo que yo les decía, que no hay una señal clara para el arrebatamiento, pero sí podemos darnos cuenta. Claro, o sea, pero sí nos damos cuenta que el tercer templo, o sea, esa es como la señal. Mire, en este momento hay una organización que se llama el Instituto del Templo. Sí, ellos prácticamente tienen el candelabro de oro. Sí, ellos están pidiendo donaciones para construir el templo. Ellos dicen, solamente que se resuelva el conflicto que hay. Sí, porque ellos no podrían en este momento hacer un templo ahí, pues eso es una guerra. Entonces sería una guerra terrible con los musulmanes. Pero en el momento que se logre el acuerdo, y no sabemos cómo va a pasar, ¿cierto? Si es que van a quitar la mezquita, o bueno, no sabemos cómo van a hacer, pero el templo se va a hacer, porque aquí está, aquí lo dice, ¿cierto? Dice que en 3 días tienen el material, o sea, es algo, no va a ser. Si recordamos cuántos años demoró Salomón en hacer el templo, el primer templo, ¿no recuerdan? 7 años. 7 años demoró Salomón en hacer el templo. Ahorita se va a demorar 3 días. Ellos dicen, ya, nosotros, el hecho es que tengamos el permiso en 3 días, hacemos el templo y ellos están pidiendo donaciones y muchas personas donan y no, o sea, ellos tienen casi todo. La plata está, o sea, ya eso está. Incluso si se acuerdan de algo que está también, la vaca roja. Sí, miren, la vaca roja desapareció por años. La vaca bermea. Sí, la desapareció por años. ¿Por qué? Porque venían, o sea, la vaca roja no puede tener ni un solo pelito blanco, ni de otro color. Tiene que ser roja y ya está.
sea, ya hay crías de esa vaca, o sea que ya hasta los sacrificios ya están listos, lo que ellos van a ofrecer. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo dijo: no más sacrificio, paguen, no traigan ofrendas de cereales, sí, que era lo que el pueblo ofrecía, cereal, no más ofrendas, no más sacrificio, lo hará cesar, hará parar eso. ¿Por qué? Porque él va a querer meterse en el lugar de Dios. Ahí es donde lo que dice, miren, continuemos ahí. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ya, o sea, después de eso viene el desolador y las abominaciones. ¿Qué es lo que dice acerca de la abominación desoladora? Hay dos versículos, uno está en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, que nos dice que es la abominación desoladora, y eso es lo que va a hacer el anticristo. 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Es una de las cosas que es la abominación. La otra cosa es una estatua que va a ser erigida en honor a Nadie Dios. os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está. ¿Qué es lo primero entonces? ¿Qué es la abominación desoladora? Que él se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y va a querer que toda la gente lo adore. Eso es la abominación desoladora. Cuando él en el templo de, mira, ahí no está diciendo que sea el templo del anticristo. Este es el templo de Dios, ¿cierto? O sea, este tercer templo no debemos llamar el templo del anticristo, porque no es del anticristo, es el templo de Dios, sino que él se va a meter y va a hacerse pasar por Dios y va a querer adoración como si fuera Dios, el anticristo, ¿sí? Y también a la otra parte, si recordamos, el anticristo va más, dice en el libro de Apocalipsis, creo que es el capítulo 13, que dice que y hacía que a todos, grandes y pequeños, se les pusiera una marca y que adoraran una imagen, ¿sí? Va a haber una imagen como, bueno, pensamos que puede ser una estatua, que todo el mundo, dice, al que no la adore, se le dio potestad, o sea, esa imagen va a tener la potestad de decir quién lo adora y quién no. Y al que no lo adore, lo puede mandar a matar, ¿sí? Eso está ahí en el libro de Apocalipsis. Eso también es parte de la abominación desoladora, esa imagen que se va a tallar, bueno, no sabemos cómo Puede es ser realmente. un holograma, han dicho. Eso, un holograma o algo, un robot, algo así, porque no sabemos que la tecnología nos muestra que puede ser, imagínense, tan horrible. Yo siempre me he imaginado como una pesadilla, esa estatua, esa imagen, ¿cómo va a ser? Que va a hablar, ¿sí? La imagen va a hablar. Dicen que hay una computadora gigantesca que llama la bestia. Está en Bélgica, ¿no? Está en Bélgica. Están los datos de están los Carlos datos- allá. Los datos de todos. De todos los Todos los datos de allá, la gente, allá está. Bueno, La yo bestia. creo que no está pegado. Todos los ¿No te datos. concierto? No, yo sé, cabrón. Menos mal. ¿Apartados? Menos mal. No está. Claro, porque ya no. Ya los datos, pero de Dios, allá Claro, arriba. lo que el Facebook de la gente a vez, yo no me la metí en el Facebook. La gente me metió por eso. Un pastor sí me dijo a mí una vez, no me meta ya no le hice caso, no, Y ya no lo puedo dejar, pero todavía puedo eliminar la cuenta. no, es que no me eliminan. Ah, pues los datos quedan Lo ahí. eliminan para uno. Para uno, pero pues para ya acá quedan es no eliminan. terribles. Porque usted busca en el Google su nombre y ahí aparece usted con todo lo que hace. Terrible, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo que dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, el desolador en ese momento y va a cometer la abominación desoladora. Dice, hasta que venga la consumación. ¿Y qué es la consumación? O sea, hasta que ya se cumpla todo. Toda la escritura. Por una parte, que la maldad llegue al colmo. Sí, es porque eso es el colmo de la maldad, ¿cierto? Que el anticristo te haga pasar por Dios. Mire, yo escuché de predicadores que piensan que, o sea, el diablo no sabe cuándo el Señor viene, ¿cierto? Y bueno, no sabemos, puede ser, pero les comento, que desde el tiempo de Juan había anticristo, ¿cierto? Juan decía, hijitos, es el último tiempo, el anticristo vendrá. Muchos piensan que desde ese tiempo
para cada generación. ¿Sí? Como él no sabe qué tiempo es, lo tenía como el tico ahí. Y que todos esos seres malos que han habido, esos dictadores, esos casi comunistas, esa gente mala que ha existido, el mismo Antíoco, bueno, que es tipo del anticristo, o sea que todas estas personas eran de alguna manera el anticristo, sí, eran de alguna manera el anticristo, pero no pudieron, ya no pudo realizar el plan que tenía, porque todavía no era el tiempo, ¿sí? Pues muchos creen eso, ¿no? Pues nosotros sabemos que obviamente el que es, era, o sea, será el que es definitivamente y está preparado para ese día. Y dice hasta la consumación, primero la consumación del mal, hasta que ya todo llegue, y también de la palabra, hasta que ya se cumpla la palabra, la consumación de la semana 70, ¿sí? Cuando todo llegue a su cumplimiento, en ese momento ya la profecía de la visión será cumplida. Dice hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? El mismo anticristo. ¿Y qué es lo que va a suceder con el anticristo? Vamos allá a Apocalipsis. O sea, lo que el Señor tiene preparado. En el libro de, creo que es de Tesalonicenses, dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ya les digo, 19:20, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho latente de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el fin. Esa es la consumación del anticristo. ¿Cuál es el final? Que ellos van a ser lanzados vivos al lago de fuego, él y el falso profeta. Porque la Biblia dice que hay dos bestias, ¿sí? No solamente es una bestia, sino que son dos bestias. La otra es el falso profeta, ¿sí? El falso profeta es el propagandista, el que va a hacerle toda la propaganda al anticristo. Le abre la puerta. Sí, le abre la puerta. Y quien va a hacer las señales, ¿sí? O sea, quien va a tener el poder, digámoslo así, de hacer las señales, las supuestas señales y eso, va a ser el falso profeta, pero él va a querer que toda la gloria, digámoslo así, se la lleve el anticristo. O sea, él quiere imitar en todo a Cristo, a la obra de Cristo, en todo quiere imitar. Sí, en la Trinidad también, ¿no? El dragón, o sea, hay la Trinidad satánica, ¿cuál es? El dragón, el falso profeta y el anticristo, ¿sí? El dragón sería imitando al Padre, ¿sí? El falso profeta sería la imitación del Espíritu Santo y el anticristo sería la imitación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, han habido muchos anticristos, pero hay uno especial, pero ya la Biblia dice, ¿no? Mire lo contrario a Cristo. Dice que Cristo ascendió, o sea, Cristo subió vivo al cielo y el anticristo va a descender vivo al Seol, al infierno, ¿sí? Ese va a ser el fin del desolador. Ese va a ser el fin. Mire que antes de que mientras el diablo está atado por 1000 años, él está allí. O sea, esos dos seres, van a estar ahí por 1000 años, esperando al resto, o sea, al resto de la humanidad. Al mismo diablo, a la muerte, al Hades, a todos, ¿sí? Y a la humanidad, que tristemente están ahí, van a estar a la espera del juicio final. O sea, esas cosas, pensar en todo eso, no por nosotros, porque nosotros estamos en Cristo, y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí. Pero sí nos da, a mí sí me da mucho pesar, y no quiero pensar en eso, en tanta familia, tantos conocidos, amigos, ¿sí? Que no conocen de Cristo, que exacto, los que ya murieron, que ya no tienen oportunidad. Por lo menos los que están vivos, por lo menos tienen oportunidad, por lo menos los que se queden después del rato tienen oportunidad, ¿cierto? Hay una oportunidad. Hay muchos predicadores que dicen que ya no hay oportunidad, pero sí la hay. ¿Cuál es la oportunidad? Pues que no se dejen poner la marca. Esa es la oportunidad que hay. Entonces todavía hay oportunidad, pero da tristeza pensar en ese momento, ¿no? El día del juicio final, donde los que no recibieron a Cristo, los que fueron rebeldes, los que se apartaron, vayan a la condenación eterna. Y todo eso nos lleva ¿a qué? A decir, bueno, primeramente debo estar bien yo en mi vida espiritual,
¿sí? Debo amar a Cristo, darle gracias a Él y después mi familia, o sea, orar por mi familia, conocidos, amigos, vecinos, sentir el dolor que el Señor siente por un alma que se va, que se pierde. ¿Sí? Nosotros pensamos a veces que Dios no lo siente, pero miren, a mí me duele muchas veces, siento mucho dolor por las almas, ¿sí? Demasiado dolor. Y es lo que el Señor desea de nosotros, que sintamos dolor para que oremos, para que lloremos, ¿sí? Como si fuera la última oportunidad. Siempre lo digo, ¿qué pasaría si usted se diera cuenta que una persona va a morir ese día? O sea, ¿cuál sería nuestra actitud como cristianos? Correr, llorar, rogarle, tal vez reciba a Cristo, ¿cierto? Para que no se vaya sin Él. Y nosotros cada día debemos de hacer así, pensar que si damos el mensaje hoy, esa puede ser la última oportunidad para esa persona. Sí, esa puede ser el último momento. Y bueno, esta palabra nos anima, ¿sí? Nos anima a seguir adelante, ¿sí? A continuar en la vida cristiana. O sea, primeramente, escapemos por nosotros, ¿sí? Escape de la noche que viene. Hay un predicador que tiene una serie llamada así, Escape de la noche que viene. O sea, escapar nosotros y luego mirar cómo ayudamos a otros, ¿cierto? A través del evangelismo, de la intercesión. Entonces, mire, este mensaje, esta palabra es importante para nosotros, ¿cierto? Hemos aprendido, yo creo que sí, ¿cierto? Ahí cuando terminen los 7 años de tribulación, ¿de dónde van? Desde que se firma el pacto hasta la segunda venida de Cristo. Sí, la segunda venida de Cristo es el evento que marca ese final y el trato con su pueblo Israel, porque dice la Biblia, desechó Dios a su pueblo Israel de ninguna manera. O sea, el Señor, los planes que tiene con Israel los va a llevar a cabo, y los planes que tiene con su iglesia también los va a llevar a cabo. ¿Y cuáles son los planes con la iglesia? O sea, lo que Él quiere es llevarnos con Él, ¿sí? Llevarnos a las bodas del Cordero. Ese es el plan de Dios con nosotros, ¿sí? Si, bueno, algunos lo ven como que somos Lea, bueno, somos Lea, está bien, pero somos también amada por Él. El Señor también dice que amó a su iglesia y nos compara con la novia, ¿cierto? En el cual Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Cristo es la cabeza y nosotros somos la novia, la futura esposa. Ya hay un compromiso con Él. Entonces, pues sí, a mí pues me da un poquito de tristeza pensar que a algunos hermanos no les gusta estudiar la palabra, ¿sí? Porque mire que estos estudios son importantes, son valiosos, porque a veces uno no, mire, son profundos, de verdad estas palabras son profundas y requieren de dedicación, de estudio, de querer aprender, ¿cierto? De querer aprender para poder hacerlo. Y si no nos disponemos, ¿cierto? Si muchos prefieren quedarse en la casa, les da pereza, ¿cierto? Les da sueño, pues bueno, cada cual dará cuenta a Dios por eso. Bueno.